Han llegado, que nos acompañan en esta tarde, los hermanos que nos siguen en las redes, Dios les bendiga. Hacemos una oración, damos comienzo ya en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio que tú nos das, poder seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Bendiga a los hermanos que hoy han llegado a tu casa, bendiga a aquellos que nos siguen desde las redes. Poderoso tú eres, Señor, síguenos guiando, iluminando y seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí, que nos acompañan en esta noche. Bienvenidos, hermanos que se añaden. Nosotros estamos viendo en Teología Orientación Ministerial un carácter santificado, el carácter que tienen que tener los ministros de Dios. Recuerde que los ministros somos todos, algo tenemos que administrar en nuestra vida, en nuestra casa, algo tenemos, Dios nos dio para ministrar, ¿sí? Un carácter santificado. Antes de comenzar la clase de hoy, quería aclarar ahí la pregunta del cuestionario número 4. Me escribían hermanos que nos siguen de las redes de otros lados que no entendían esa pregunta del cuestionario 4. Algunos no la han contestado. Bueno, usted tiene que tachar la palabra "cómo". Fue un error de impresión. La palabra "cómo" en el cuestionario, en la pregunta número 4, porque dice, a ver, acá tengo un cuestionario, si no me equivoco. El cuestionario dice, ¿cómo las mujeres pueden recibir un don ministerial y cuántos? La palabra "cómo" no va, sino que son las mujeres. La pregunta es, ¿las mujeres pueden recibir un don ministerial y cuántos? Esa es la pregunta correcta, porque me escribían hermanos de las redes preguntando, se le confundía esa palabra "cómo", le cambiaba todo el ángulo de la pregunta y le hacía confundir allá a muchos hermanos. Ahora, ¿las mujeres pueden recibir un don ministerial? Sí. ¿No? Si usted contestó la pregunta número 1, que dice, ¿para quiénes son los dones ministeriales? Usted escribió para todos los santos, para toda la iglesia, todos los hermanos. ¿Las mujeres forman parte de la iglesia? No es tan difícil, ya está la respuesta. Ahora, ¿cuántos dones pueden recibir? ¿Cuántos dones pueden recibir las mujeres? Todo cuanto busque y cuanto el Señor les dé. ¿Sí? Algunos me pusieron 2. Otros no contestó nada. Otros erraron todo en eso. Y hay otros también que erraron todos. Por eso voy a aclarar, porque tengo ya unos cuantos y seguí, me pasó cuestionario a las hermanas, sigo buscando y sigo habiendo error. Incluso el de la hermana, no tache, no vuelva a corregir. ¿Cuáles son los principales requisitos de los diáconos? No. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si es de buen testimonio, va a estar casado, ya no va a ser un borracho, ya no va a ser un mentiroso. Si está lleno del Espíritu Santo, ya tiene la autoridad de Dios. Si está lleno de sabiduría, Hechos capítulo 6, no le aclaro más, porque si no le voy a contestar todo el cuestionario. Así que lo que ya escribieron, sean honestos y ya no lo tachen. Porque así me saco un 10. No sé, ya no le voy a poner 10 a nadie porque están todos atrasados con el cuestionario. Ya con el tiempo no sé si van a llegar algunos a tener un 10. ¿Sí? Dios les bendiga. Aclarado el tema, no va la pregunta número. A veces por pereza. Yo entiendo cuando vimos diáconos, cuando vimos los ministerios que reconoce la iglesia, no están en el papel, no están en el material. Y algunos agarran el material y digo, hoy está tan fácil buscar un videíto y sí, ya sé que no me aguantan mucho, pero solo mirar un videíto y ahí está aclarado todo esas preguntas, ¿no? Dios le bendiga. Continuamos con hoy porque hoy no sé qué vamos a hacer, no tenemos mucho tiempo. Firmeza en el carácter del cristiano, o voy hasta las 10 hoy, ¿no? 9:30, 10.
Sí, amén. Nadie. Firmeza. El ministro de Dios tiene que tener firmeza, que ser firme, ¿sí? Tiene que tener carácter. Eso no significa que tenga que ser un dictador. Ahí llegó el general, ahí viene el capitán, ahí está entrando el pastor y todos corren, ¿no? Está entrando el ministro, la autoridad de la iglesia. Tiene que tener firmeza. El ministro de Dios tiene que tener firmeza. No es un dictador, no es dueño. Y yo tengo una definición de firmeza, que es estar completamente fijo en algo, ser leal y fiel. El diccionario lo define como voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. La firmeza que uno tiene que tener. Ser leal, fiel, aquel que es constante en la realización de algo, una voluntad inquebrantable. Ese es aquel que tiene firmeza, y el ministro de Dios tiene que tener firmeza. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La iglesia estaba creciendo en Filipo y el apóstol mandaba este mensaje, decía, manténgase firme, así como va creciendo la iglesia. Y el ministro debe tener ese carácter de firmeza. Él allá recomienda a 2 hermanas, qué raro, ¿no? 2 hermanas ahí en la iglesia de Filipo, que parece que andaban medio chocando. Es raro eso en las iglesias hoy. Y él recomienda, si usted lee en el versículo más abajo, le habla a estas 2 hermanas, le recomiendo a estas 2 hermanas, ¿cómo se llamaban? Evodía y Sindique, que sean en un mismo sentir en el Señor, por favor. Había 2, gloria a Dios, había 2 nomás en esa iglesia, que por favor le decía que sean de un mismo sentir a las hermanas. Y aconsejaba a aquel que está, que le tenga paciencia de corregir, porque mire, el que tiene firmeza no es un dictador, pero tampoco es un blando, tampoco es un blandito, tampoco es paz y amor, sino que tiene que tener firmeza el ministro de Dios, tiene que tener carácter. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Manténganse firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Esto va de la mano, la firmeza y la constancia van de la mano. Aquel que es firme es constante en la obra del Señor, sabiendo que está trabajando para el mejor patrón de todos. Y que no es en vano, que Él está mirando de lo alto y Él conoce tu corazón, ¿no? Es con firmeza, con dedicación, con constancia, es lo que hacemos en la obra de Dios. Es como el que corre en una maratón, esa es la constancia. Yo el que corre en una maratón, usted habrá visto algunas maratones, cuando salen a correr, una carrera, una maratón, y yo miro a veces y salen todos a un mismo ritmo. Capaz si estamos ahí uno quiere ganar y nosotros saldríamos primero corriendo, ¿no? Porque dice quiero ser primero. Pero a veces una maratón tiene 20 kilómetros, 40 kilómetros, depende de la distancia. Y uno si quiere llegar, ¿qué tiene que ser? Constante. Mantener el ritmo. Nosotros somos corredores, decía un pastor, corredores de 500 metros, de 1000 metros. Sale a correr y
Alguno está así, ¿no? Y en esto es una maratón. Esto, ¿dónde está la meta? El reino de los cielos, cuando lleguemos al cielo. Ahí se acabó. Cuando llegamos al final de nuestra carrera, el apóstol Pablo decía, yo he acabado la carrera, he llegado al final. Por lo cual, ¿qué él estaba esperando? La corona. Llegó. Es una carrera, es una maratón que le llevó años. Y para llegar a la meta, tenemos que ser constantes. Si usted quiere llegar, a veces miro y entiendo, claro, es una constancia, es un ritmo. Si usted quiere llegar a cumplir los kilómetros, es una constancia. Ahora si quiere, hay carreras que son de velocidad, de pique, rápido ahí, 500 metros, 600 metros. Y es ahí que el que primero corre y sale, llega y gana. Pero lo que nosotros hacemos, estamos corriendo una maratón. Hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Al apóstol Pablo el Señor lo llamó y él dijo, yo he acabado la carrera. Le escribía a Timoteo, he acabado la carrera, terminé, llegué. Y él estaba contento por eso, porque llegó, porque él estaba esperando la corona. ¿Cuánto hay de que 100 metros, 200 metros? Apenas lo llaman de diácono, ¡wow! Lo vemos en todos lados. Está en todos lados, en todos los anexos. El portero quiere estar en todos lados. Empezamos la escuela bíblica lleno de diáconos. Capaz que se enojaron cuando yo di el estudio de los diáconos. No, hoy no están los diáconos, no sé qué pasó. Pero vio que corriendo, una emoción tenían cuando empezaron a entender la palabra. Parece que no era. Se rajaron. Y ni le digo si le llaman de evangelista, de pastor, de anciano. Ni el perro se salva, ¿no? Escuchaba a uno que le decía, y que allá había un chiste así, ¿no? Que le predicaba al perro, arrepentite porque te vas al infierno. Y el otro que estaba al lado decía, pues es un animal, él no tiene conciencia. No importa, el Señor me dijo que le hable, porque si yo callo, las piedras van a hablar. Oh, no sabés si estaba corriendo, ¿no? ¿Y cuántos hay así? ¿No? Me dan un ministerio, un cargo allá, diácono, están en todos lados corriendo. Se cansaron, quedaron allá porque salieron apresurados y tiene que ser constante, creciendo en la obra del Señor. Constante, vamos, una carrera. Yo cuando veo esos corredores, hasta el último sale contento. Digo, pero va último, apurate por lo menos para llegar a la mitad, algo. No, pero si usted ve esas carreras hasta el último, sale manteniendo un ritmo. Porque ¿qué es lo importante? Llegar. Eso es lo importante. Corrí la maratón de 40 kilómetros, aguanté, llegué, estoy. ¿No? ¿Cuánto hay que se apresuran? Diácono quiere ser pastor, el evangelista no era para eso. Las diaconisas, yo decía el otro día, nadie quiere ser diaconisa. Con esa pregunta de la número 4, tienen todo un conflicto. Porque todos quieren ser pastora, todos quieren ser profeta, nadie quiere ser diaconisa. Yo les decía ya a los jóvenes, ¿quién va a quedar? ¿No? Porque hoy hay algunas hermanas que vienen, cocinan, limpian la iglesia, pero se puso a pensar, ¿quién va a quedar cuando usted no esté? Nosotros trabajamos acá, estamos construyendo, trabajamos en los anexos, todos vamos, construimos. Yo soy pastor y trabajo, y tal evangelista trabaja al lado mío y trabajamos. Y miramos allá a nuestro alrededor y decimos, ¿quién va a quedar, no? Cuando no estemos nosotros, porque hoy la adolescencia le decimos trabajo y sale corriendo, se va para otro lado. Le mostramos la pala y chao, desaparece, no están. ¿No? ¿Quién va a quedar a cocinar cuando se muera mi suegra allá? ¿Quién va a quedar cocinando a otras hermanas? No sé quién va a quedar. Qué triste eso, ¿no? Porque no hay quien siga. Y nosotros tenemos que ser constantes, creciendo, anhelar crecer en la obra de Dios. Hoy todos quieren ser predicadoras. Hoy nosotros tenemos culto de dama acá y tenemos una hermana que es una gran predicadora, Dios le usa, predica en los aniversarios, culto de dama. ¿Y la hermana qué? Limpiadora oficial de la iglesia. ¿Hace 30 años? ¿25 años? Más. Más de 30 años limpiando la iglesia. Ahora cuando usted no esté, ¿quién va a quedar? No sé. Y la hermana predica, y predica para los cultos de dama. Y Dios le usa y tiene palabra. Pero nosotros nos criamos de esa manera, trabajando en la obra de Dios constante, creciendo, firme,
en la obra del Señor. Yo lo que aprendí, lo que hago, lo aprendí de mi pastor. El pastor no fue siempre solo pastor. El primero que estaba en el trabajo y el último que se iba. Hoy sigo yo atrás de él. Todo trabajo lo organizo, soy el primero en llegar y el último en irme. Así trabajamos en la obra del Señor, creciendo constante, amando la obra, siendo ejemplo de la iglesia. Si usted quiere que la iglesia trabaje, tiene que ser ejemplo. Si usted quiere que la iglesia lo respete, usted tiene que respetar, ¿no? Es creciendo constante en la obra del Señor, con firmeza. Usted tiene un trabajo, Dios te puso un trabajo, vos tenés que ser firme. Dios te puso de portero, vos tenés que ser el mejor de los porteros. Dios te puso diácono, vos tenés que ser el mejor, con firmeza, constante, ahí creciendo. Si Dios tiene más para ti, te lo va a dar, tranquilo. No desesperarse, se desesperan, corren. Me llamaron al ministerio, me llamaron al trabajo, soy obrero ahora. Y corre. Por ahí lo vemos ya a la mitad del camino sacando la lengua y queriendo renunciar. Y no las luchas, hermano. Y no se puede, hermano. Y a veces ya lo encontramos ya agonizando ahí. Desaparecido. Con firmeza, donde Dios te puso, tiene que ser con firmeza, como corriendo una maratón. Así somos nosotros los que llevamos la palabra de Dios, este mensaje, lo que Dios nos encomendó en nuestra mano, constante, creciendo en la obra del Señor, en el lugar que Dios te puso. Jueces, capítulo 7, versículo 21, cómo Gedeón iba a ganar esa batalla con 300 hombres, usted conoce la palabra. Pero ¿cuál era el recurso? ¿Cuál era el método que él tenía para ganar esa batalla? Y los otros eran miles. Y ellos eran solamente 300 hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jueces, capítulo 7, versículo 21. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Con una tea ardiente, con una espada solamente en la mano, Gedeón lo distribuyó a esos 300 hombres y le dijo: quédense cada uno firme en su lugar, donde Dios te llamó. Lo que Dios te puso, firme en ese lugar. Así él iba a ganar una de las batallas, porque dice que el pueblo de Israel estaba agobiado, escondido en cuevas, porque los enemigos allá lo agobiaban. Pero Dios le iba a dar la victoria con 300 hombres. Eran más de 14,000 los otros, si no me equivoco, porque dice el número más adelante de cuánto eran. Casi 35,000 hombres eran. Después usted lo puede leer allá en el capítulo 8, versículo 10 por ahí. Casi 35,000 hombres, más o menos lo que ellos pudieron divisar. Y 300 fueron. ¿Cómo tuvieron la victoria? Firmes, cada uno en su lugar. Dios te puso de portero, Dios te puso de miembro, sé el mejor miembro de todos. Congregá, ofrendá, diezmá, ayudá en lo que pueda. Tenés que tratar de ser lo mejor, ahí firme en tu lugar. El crecimiento lo va a dar Dios, ¿recuerda? Uno planta, uno riega, el crecimiento lo da Dios. Me parece que el pastor se está equivocando, ¿no? Ahora vamos a ver los problemas que tiene que enfrentar un ministro. Tiene que ser firme y vienen los problemas, vienen las dificultades, pero él tiene que mantenerse firme. Es difícil, ¿no? Tiene que mantenerse firme en lo que Dios le ha dado, en el lugar que Dios te puso. Ahora cuando somos medios blandos, porque bueno, algunos piensan que la firmeza del carácter pasa en los hogares, pasa en la familia. Enseñamos acá que el hombre que es del hogar, la cabeza del hogar. Y el pastor dice que el cuello mueve la cabeza para todos lados. ¿Y cuántos cuellos? No, eso lo dice el pastor Sergio, no lo digo yo. El hombre es cabeza y el hombre piensa que ser cabeza del hogar es gritando, es mandando, es ordenando. Y eso no es ser cabeza del hogar. El cabeza del hogar es llevar la responsabilidad, el que se preocupa, el que vela por la familia, el que anima, el que alienta.
Que vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, prepárate, buscate, y siempre primero. Hoy tenemos los cabezas medio por allá, tirados en el piso, y los otros tienen que andar levantando, a veces los hijos, a veces la esposa, alentando. Pero no, si Dios te llamó como cabeza, levantate y allá yo soy responsable de este hogar, responsable de esta familia. Y no es gritando, no es mandando, no es ordenando, porque otro se la toma muy en serio. Y llegó el jefe, y llegó pateando el perro, el gato, y llegó a la casa, ¿y qué pasó? Y no juntaron acá, y no lavaron allá, y no está la comida. Ese piensa que el cabeza es eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Ya entró gritando el cabeza. Ese no es el cabeza. Y en la iglesia pasa lo mismo. Eso no es que el que tiene firmeza como un sargento, como un general. Pero tampoco tiene que estar el blando, el que no pasa nada. Está todo bien hoy como las iglesias modernas. Esto lleva a un pecado, lleva a que la iglesia vaya en un decline, a que la iglesia vaya y desaparezca, porque a veces permitimos pecado, porque contamos a media y el pastor es blando, dice, bueno, está bien, a todo le pasa, a todo le sucede, y no ponemos la palabra de Dios por obra. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber firmeza, tiene que haber corrección, porque no tenemos que permitir que el mundo entre a la iglesia. Hoy el mundo está entrando a las iglesias, porque los jóvenes se aburren, porque si no se van, tenemos que ponerle música, tenemos que hacer un boliche en la iglesia, tenemos que hacer cancha de fútbol para que los jóvenes se entretengan, los pastores de referee, para que no se vayan. Y esto no es así, el mundo está entrando a la iglesia y después que entra el fútbol, entra la gaseosa, entra la cerveza, entra la bebida y cuando se quiere dar cuenta, partido contra otra iglesia. Y cuando se quiere dar cuenta están a los golpes allá. No falta uno que le dio una patadita de alemán al hermano y eso sucede hoy en las iglesias. No tenemos que tener firmeza, no tenemos que ser blando. El blando, hay momentos que en la blandura, la tolerancia, la concepción son pecados, lo cual es cuando ocurre en y amenaza la integridad del evangelio en un sentido doctrinal. Esto pasaba con los Gálatas. Eran cristianos, estaba el apóstol Pablo, predicó allá, formaron. El apóstol ahora le decía, ¿qué le pasó? Porque vinieron otros a predicar otra palabra. Libro de Gálatas. Vamos a ver este versículo. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Qué les pasó? Decía, ustedes tenían que estar firmes. Y nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Sea anatema. Él se maravillaba y se sorprendía, decía, pero ¿qué pasó? Me fui, vinieron otros, le predicaron y ya se volvieron, ya abandonaron la sana costumbre. Eso se maravillaba el apóstol y decía, ¿qué pasó? Tan pronto yo me fui, tan pronto nos alejamos. Y por eso él decía, aunque venga un ángel del cielo, venga otro y le predique otro evangelio tal, sea anatema, sea maldito. Es el evangelio de Dios tiene que pasar por la Biblia. Escuchábamos recién el pastor Sergio en Ética Cristiana. Este es el colador, la palabra de Dios. ¿Y cuántos hay que en un ratito entra cualquier uno y trae el show a la iglesia, traen eso que hacen descender oro, traen a aquello y hoy viene un profeta como con el poder, hoy va a haber milagro, va a haber sanidad? ¿Cómo sabe que va a haber sanidad?
Los dones solo dependen de Dios. Oramos y creemos en la sanidad y oramos que el Señor sane. Pero eso solo depende de Dios. Él tiene el poder de... Si fuera mío el poder de sanidad, si fue el don de sanidad, ¿a quién no sanaría si fuera usted? Si Dios le da a usted el don de sanidad. ¿No iría usted a levantar a todos los enfermos en los hospitales? Pero las iglesias modernas, hoy viene el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, con el don de sanidad. Y la iglesia se llena y vienen. O anda allá, ¿qué tal el profeta que tiene? Ahora si tiene el don de sanidad, ¿no? Iría acá al trauma y sanaría a todos los enfermos. No es nuestro, nosotros oramos por los enfermos, creemos en el poder de Dios, pero es la voluntad de Dios. Algunos se sanan, otros tienen que ir al médico, otros tienen que hacer tratamiento. Es la voluntad de Dios, no es nuestra. Ojalá fuera mío, ¿no? ¿Quién no desearía tener? Pero no es nuestro. ¿Y cuánta iglesia dice, no, viene allá porque le traen para que la iglesia llene, para que venga gente, traen grupos de música cristianos y qué sé yo? Para allá mover un poquito el esqueleto. Pero tiene que haber firmeza. Y ahí no había firmeza en los Gálatas. Esto le pasó a Elí y perdió su sacerdocio y toda su descendencia. Y dice que los hijos allá dormían con las mujeres en el templo, hacían desastre allá, y él le decía, hijos, oigo de ustedes que se están portando mal. Así lo reprendía a los hijos. ¿No? Primer libro de Samuel, capítulo 2, después te puede leer. Oigo de ustedes que están haciendo lío allá, me cuentan de ustedes. Dios se enojó con Elí, porque no reprendió a sus hijos, porque había pecado dentro del templo. Dice que en el templo hacían esto con las mujeres en el templo. Y Dios se enojó y lo cortó a él y a sus hijos. En un día tus 2 hijos van a morir. Mire, vamos a leer, y el versículo siguiente, usted conoce esta palabra, pero estamos hablando de la firmeza, en primer libro de Samuel, y qué es lo que le dice el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2. El versículo 23 les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. Así le retaba a los hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero el versículo 35, hablábamos allá de la firmeza, ser leal, ser fiel. Y él decía, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Le digo, vas a ser cortado, te voy a quitar tu descendencia, no va a ser más, yo me voy a levantar un sacerdote fiel, firme, y le va a edificar casa firme, sus pasos van a ser firmes. Eso es lo que Dios ama, la firmeza, la blandura, el no decir a un hermano, el tener temor. Nosotros como ministros de Dios tenemos que velar por las almas, velar por la doctrina de la iglesia. Ese es nuestro compromiso. Y si alguno vemos que peca, el Padre que ama, ¿qué dice? Castiga. Entonces tiene que tener una corrección, tiene que tener una disciplina, tiene que dejar lo que está haciendo, sea obrero, sea músico, sea un miembro, se suspende. ¿Por qué? Porque amamos su alma. Y la disciplina no es para echarle, la disciplina no es para que no le saluden más, la disciplina es para restauración. Y para que el Señor le levante y un día pueda entrar en el reino de los cielos también. Si se arrepiente, se humilla y no vuelve a pecar, ¿no? Porque ¿cuánto hay que vuelven a pecar? Pero es aquel que se humilla. Y allá el Señor dijo, yo le voy a traer un siervo fiel, que ame allá mi palabra y le voy a hacer casa firme. La blandura a veces es pecado. Muchas veces el pastor habló en este año en Corintio, cuando entró el pecado allá, aquel
que se acostaba incluso con la mujer del padre, ¿no? Y en Corintios estaban todo bien, no pasaba nada, estaba todo lindo, quizás daba un lindo diezmo, quizás tocaba bien la música, quizás cantaba lindo, pero ellos no le habían hecho nada. Y él decía, yo lo juzgo, aunque no estoy ahora, yo lo juzgo como si estuviera. Ese lo tienen que echar a Satanás, él se tiene que arrepentir, se tiene que humillar, tal pecado, eso no puede estar en la iglesia. Hoy tenemos siervos de Dios, pastores que están en pecado y algunos que encima que conocen, y yo muchas veces he contado de un pastor allá, cerca donde andamos nosotros, las dos mujeres dentro de la iglesia. Y los hermanos están ahí, yo digo, ¿usted no es normal? ¿No tiene conciencia? Yo saldría corriendo. Yo le digo a uno que hablo con él y me cuenta de su... Encima me cuentan, no es que me cuentan de su iglesia. Se enamoró de una jovencita del coro, dejó a la mujer con dos hijos discapacitados, se casó con esta joven del coro. Ahí en la iglesia las dos mujeres y la iglesia ahí contenta alabando a Dios. Eso hice... Y de eso, capaz que que yo le estoy contando es el mínimo caso, hay peores. No, pero la iglesia ahí alabando a Dios contento, salga corriendo. Yo le decía, ¿por qué no salí corriendo? Incluso él me contaba un sueño, decía yo, vi allá y el Señor me mostró en un sueño abajo de la iglesia en el piso una cantidad de muertos, calavera. Yo no sé qué hace ahí. Yo saldría en 4 patas corriendo de ahí. Le digo, anda a buscar otra iglesia para servir a Dios. No, porque como Samuel estamos ahí aguantando. Si es de Dios lo va a cortar. Dios nos ayude, ¿no? No tenemos que juzgar. Sí, el pastor lo ha enseñado muchas veces. Usted está para juzgar. Usted me está juzgando hoy que me está escuchando. Los hermanos que me están escuchando. Sí, si yo tengo un mal testimonio, usted no me escucharía. Usted salga corriendo. ¿Qué tendrá que enseñar, no? Tiene que tener firmeza y a veces aceptamos eso. Decimos, no, el amor de Dios, el perdón, el pastor está hablando del amor y nosotros no vamos a llegar hoy, pero tendríamos que hablar del amor que tiene que haber en el ministro de Dios, que no tiene nada que ver, como el pastor estaba hablando, de creer cualquier cosa, aceptar cualquier cosa. Pero ¿cuánto hay que dicen, no, tenemos que tener amor, tenemos que tener respeto y aceptan y reciben? No, el siervo de Dios tiene que tener firmeza, el ministro de Dios tiene que tener firmeza, pero esa firmeza se respalda con autoridad de Dios y con el testimonio. Ahí se respalda la firmeza. Una autoridad que Dios le da y el testimonio. No debemos aceptar de esa clase. En cualquier caso, la firmeza no debe ser rigurosa e incomprensible. La fuerza siempre debe ir acompañada de una suma prudencia y delicadeza. Debe amenar de la especial autoridad moral otorgada por Dios a su siervo. Autoridad que sirve para edificar y no para destruir. Tiene una firmeza, tiene autoridad. La iglesia lo respeta, pero sabe que es para construir, no para destruir. Mire, vamos a leer 2 Corintios 10:8. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El apóstol Pablo defendiendo su ministerio y la autoridad que Dios le había dado. Porque él reprendía a la iglesia, le iba en contra del pecado, no quería dejar que entre eso en la iglesia y siempre le enseñaba y él tenía autoridad dada por Dios. O que algunos quieren poner autoridad, ponen leyes, imponen acá y tiene que ser así, imponen en leyes. Pero cuando Dios te da autoridad, viene la palabra, la iglesia te respeta. Porque tenés autoridad, Dios te respalda y tenés testimonio. Dios te respalda de esa manera. Pero otros quieren imponer la autoridad y eso no sirve. Es como aquel que tiene miedo. Aquellos que llegan a casa gritando, pateando, insultando, los hijos tiemblan, el perro tiembla. La mujer tiene miedo.
Y esto no es autoridad, esto es miedo. La autoridad que te da de Dios, yo me ocupo mi lugar, mi esposa ocupa su lugar, es la autoridad que Dios nos dio, lo que Dios nos ha delegado. Cada uno en su lugar sabe cuál es el trabajo que Dios le ha encomendado. No busca autoridad, manda y pide y ordena. Nosotros tenemos unos cuantos y ordena. Nosotros, yo soy pastor y viene a trabajar los hermanos, le digo, ¿querés hacer esto? ¿Podés hacer esto? ¿Vos qué sabés? Algún hermano dice, ¿qué hago? Y bueno, yo le digo qué hacer. Pero no estoy mandándole, ordenándole. Yo le digo, acá es a voluntad, acá es para Dios. Yo no le pago. Ojalá, si yo le pagara, decía el otro día, ya hubiera echado unos cuantos. Nada, mentira. Yo no pago. Vienen a trabajar, estoy a cargo, estoy dirigiendo la obra, pero yo no le pago. Usted trabaja para Dios. Y cuando viene a trabajar, trabaja para la obra de Dios y uno trata de hacerlo mejor, porque es para Dios. Y Dios el que conoce el corazón, si usted sabe. Yo le dije a algunos, si venís de mala gana, no venga. Porque he tenido alguna vez alguno que vino medio cruzado, de mala gana, y no, ese ayudante no, él no sirve. Mira, acá estamos todos a voluntad. Si vos le pagás, échalo. Pero como nosotros no le pagamos, acá es voluntario, acá trabajamos todos para el servicio. Y no todos son lo mismo, entonces nos sobrellevamos. Al que es más lerdo, al que no sabe, le enseñamos al que no sabe y nos sobrellevamos. Ahora cuando hablemos del amor, el uno al otro. Nos amamos los unos a los otros. Pero cuando con ese no me mande, alguno me dijo una vez, con ese me mandes. Le dije, mira, y empezó a gritar porque, bueno, una vez estábamos apurados, trabajando, haciendo reboque, todo junto, y estaba el electricista también trabajando, y el electricista que viene a hacer la obra viene a romper. El electricista viene a picar, no, me rajó todo el reboque, así no se puede. Vaya, hermano, vaya tranquilo, vaya a descansar. Le va a hacer bien, descanse. Después arreglamos, no se preocupe. Pero así pasa en la obra de Dios como pasa en la vida normal, en la vida común. Pero uno tiene que tener firmeza, autoridad, y lo que hace, lo hace para Dios, no lo hace para el hombre, es voluntario. ¿Sí? Entonces uno tiene firmeza, uno el que organiza, uno el que sabe cómo va, dónde va, qué vamos a hacer, pero yo no mando, yo digo y sé más o menos lo que vamos a hacer, cómo va a ir, eso es lo que yo sé. Ahí tengo los planos y más o menos lo pensamos, dibujamos cómo vamos a hacer, pero yo no le ordeno. Pero ¿cuánto hay que imponer autoridad? Y viene el jefe y se arma. Y los hermanos trabajan, si yo estoy, no estoy, trabajan igual. ¿No? Pero no imponer. Y después está el otro blando, que hagan lo que quieran, no importa, sí, como usted quiera. Y hemos tenido cada construcción que después para arreglar un desastre. Porque hacían lo que querían, uno hacía como yo sé, el otro hacía como yo sé, y no es así, aquel no sabe, el otro no sabe, y si no hay uno que dirija, sale un desastre, ¿no? Y lo mismo pasa en la obra de Dios. Dios te puso como ministro, Dios te puso como cabeza para dirigir, para organizar con autoridad de Dios, con amor, para construir, no para derribar, porque otros para derribar son rápidos, ¿no? 13:10 de 2 de Corintios, 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cuando Dios te da autoridad, cuando Dios te da un cargo, para edificación, vos tenés que orar, doblar tus rodillas, buscar la edificación, buscar cómo seguir construyendo. Tener una firmeza en lo que Dios te dio. Dios te puso ahí yo le digo a los hermanos, ustedes vengan allá en Soliver, donde estamos en José Cepá, acá la iglesia se va a abrir, todos los jueves, todos los domingos, los martes a las 19 horas, y los domingos a la mañana hay una oración, si acá la iglesia se abre. Caiga nieve, caiga lluvia, pase lo que pase, si yo no estoy, si estoy en un viaje o no puedo estar, hay un hermano encargado y él sabe que tiene que ir a abrir la iglesia como sea. Tanto hay, a veces no sabe, va a la iglesia cerrada, no está.
No, tiene que tener firmeza. Quiere que la iglesia crezca, construcción, tiene que tener firmeza, autoridad. ¿Sí? Nosotros venimos a un horario, estamos firmes, siempre el ministro, el obrero tiene que estar antes. Eso, alguno que llega como jefe, hoy las iglesias modernas, viene el pastor a predicar nada más. O sale de la oficina, o anda por ahí, o viene. ¿En qué horario la predicación? Otros hacen el culto y viene solamente a predicar. En la iglesia cuando nos invita se sorprendemos. Nosotros siempre, el pastor nos dice, llegamos temprano a las iglesias. No llegamos, a no ser que nos pase algo, que nos ocurra algo en el camino, pero si no, siempre llegamos temprano. Para conversar con los pastores, para conversar con los hermanos, para conocer la iglesia y ajustarnos a lo que ellos dan. El Señor nos habla a través de una alabanza, a través de la palabra, una apertura, a través de los hermanos. ¿Pero cuánto hay que llegar al horario de la predicación? ¿A qué hora es la predicación? A las 8. Y allá llegó el predicador a las 8. Y pasa entre toda la iglesia ya el predicador, el gran predicador. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Tiene que tener firmeza de Dios, autoridad de Dios, respaldo de Dios. Ese es el ministro. Los problemas que a veces enfrentan, a veces enfrentamos problemas, vienen dificultades, a veces la salud. Y tenemos problemas y yo he ido enfermo a atender el culto, he ido con fiebre. En alguna oportunidad me agarró una enfermedad en los riñones, se me inflaban así las piernas por una retención de líquido. Cuando uno tiene una retención de líquido y está parado, todo el líquido se va a las piernas, se me inflaban las piernas, me hacía un pie de elefante, no me podía poner los zapatos. Un día me tuvieron que aguantar, tuve que poner media y ir de ojota porque no me entraba el zapato. Pero nunca me quedé y nunca dejé de trabajar y estábamos construyendo en Soliverde y así íbamos a trabajar. No, pesaba, cansaba, era molesto, no digo que no, pero nunca dejé de trabajar y nunca dejé de ir a atender a las reuniones. Porque yo era joven, era fuerte y vemos los hermanos, los antiguos, que enfermos, con dolencia, ellos nunca faltan a lo que Dios les llamó. Hoy de algunos obreros, ¿qué te pasó que no viniste? No, estoy enfermo. ¿Qué te pasó? Estoy resfriado. A mí se me... No tengo tos. Eso no es una enfermedad, hermano. Enfermedad vaya a ver en la terapia intensiva. Eso es enfermedad. Vaya a ver, hermano, con cáncer. Hoy me escribía el hermano Anselmo, me mandaba un saludo allá, el pastor Anselmo, el pastor de los hermanos que nos acompañan ahí. Hoy me escribía el pastor, cáncer de próstata le descalcificó todos los huesos, tienen que operar de la cadera. Y el hermano anda así, yo fui a la iglesia y él está con bastón, con muleta y llega a la iglesia. Y así está. Porque Dios lo llamó a algo. 70 y pico de años tiene el hermano, ¿no? 70 y pico de años. A veces estamos trabajando acá, al agacharme, me duele la cintura, a veces llego a mi casa, mi señora tiene que andar frotando algo por ahí. Pero me dice, ¿te duele algo? No. Todo torcido ando, a veces no puedo levantar. ¿Te duele algo? No, no me duele nada. Porque me da vergüenza decir que me duele algo cuando veo al pastor Anselmo, el pastor Sergio, 3, 4 infartos, una ACV, y no faltan los cultos. Y voy a faltar yo, sano, fuerte, 40 años. Pero ¿cuánto hay? No, a veces viene problema de salud, problemas económicos. ¿Quién nos enfrenta hoy? ¿Cómo está el país, la situación que está? Nosotros hemos venido caminando a la iglesia. No había ni para el colectivo. Y teníamos que venir a la casa de Dios, el portero de la iglesia, hijo de obrero. Decía, vamos a la iglesia. ¿Y cómo veníamos? Caminando de allá de José Paz hasta acá. Más o menos 9, 10 kilómetros. Caminando. Porque tenemos que ir al culto. Es un problema que enfrenta el siervo de Dios, pero está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, decía el apóstol, ¿no? Firmes. A veces, esto lo tiene ahí en el enunciado, enfrentamos problemas como la salud, como la economía, la familia, cuando a veces la familia no te quiere acompañar, cuando a veces la esposa no te quiere acompañar, los hijos no te quieren acompañar, o a veces la salud de la esposa, salud de los hijos,
Nosotros hemos traído a nuestros hijos enfermos a la iglesia, con fiebre. Traíamos acá, pedíamos a los siervos de Dios que oren y Dios hacía la obra. Cuando salían al culto salían sanos, sin fiebre. Gloria a Dios. Hoy la nueva generación no, me dijo el médico que no lo saque al frío. Nosotros emponchábamos, criamos 2 hijos con mi esposa. Nosotros emponchábamos, traíamos nosotros mismos cuando éramos chicos, nos emponchábamos, nos traían años atrás, 20 años atrás. No había tanto asfalto como hay ahora, había que salir caminando, llovía, calles de tierra, barro. Nos ponían una bolsa en los pies y para no ensuciar los zapatos y había que salir, ir a la iglesia. Decíamos, hoy está lloviendo, no vamos al culto. ¿No? Algunas iglesias hacen así, llueve, hoy no hay culto. No, la iglesia se abre bajo lluvia, bajo nieve, ahora que hace mucho frío, la iglesia se abre igual, porque si tiene ministros firmes, fieles, leales, la puerta de la iglesia se va a abrir, como sea. A veces lo que pasa es que somos flojos. Eso es lo que pasa. Pero si es firme, es leal, tiene firmeza, tiene autoridad, Dios te dio autoridad, el ministro está ahí, es fiel, es leal a quien lo llamó. No al pastor, porque el pastor presidente me va a retar, el otro pastor me va a retar. No, yo soy leal y fiel a quien me llamó. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién le dio? El Señor Jesús. A Él le somos leal, somos fiel. Y nuestro ejemplo hace que tengamos una iglesia firme, hace que tengamos una iglesia confiable. Algunos por lo menos. Pero a veces esos son los problemas que enfrentamos. Vamos a los cultos, vemos los hermanos bostezando, el otro durmiendo. No los problemas que enfrentan los siervos de Dios. Pero aún así yo le digo a los hermanos, allá le preparo estudio bíblico y todo. Yo estaba preparando un estudio sobre el gozo, que ya estoy terminando, pero no veo a ninguno sonreír. Ya hace como 2 meses que estoy con el gozo. En estos días estoy por terminar. El gozo es la fuente de la alegría. No es lo mismo que la alegría. Alegría cuando uno encuentra algo, tiene plata, pero va al mercado se le acabó la alegría. Eso es alegría. Ahora cuando uno tiene gozo, tiene la fuente de la alegría. Mire, sobre eso yo estoy allá dando un estudio, ya hace como más de 2 meses, no sé cuánto llevo ya. Digo, los hermanos, cara, mar. Y yo tengo que hablar del gozo. Problema que enfrentan los siervos de Dios. Problema que enfrentan en la congregación y uno tiene que ser firme. A veces me da ganas de decir no preparo nada, horas estudiando, preparando, buscando, llevando una palabra. A veces me da ganas de decir no le preparo más nada, ¿no? Pero esos son los corredores de corta distancia. Nosotros vamos constantes, vamos creciendo en la obra del Señor, firmes, sabiendo quién es el que nos llamó y a quién vamos a agradar. No lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar a Dios, ¿no? A quien nos llamó, a quien nos otorgó un ministerio. Todo queda superado. Y el apóstol Pablo decía, por eso nosotros no desmayamos. El ministro de Dios tiene firmeza. La clase que viene va a mover amor. Ya los hermanos, yo ya sé cuándo es la hora porque ya me están mirando feo. Ellos, los relojes que tengo yo. Pero el pastor dijo que va a cambiar. Segunda de Corintios 4 para terminar. Pero nosotros no desmayamos, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades. Se nos rompe el vehículo. El vehículo en un ministro de Dios son las piernas, sirve para moverse, para andar. Y bueno, y a veces se nos rompe el vehículo y andamos en colectivo igual. Hay algunos que nació en auto. Nosotros hemos aprendido eso. Andar en colectivo, andar en bicicleta, así crecimos, así creció la obra. Y así el Señor nos llamó, estando acá. Porque algunos si no tiene auto no se va a mover ni... No, hoy hay tanta facilidad, aplicaciones de que hay ahí con vehículos. Yo tengo alguno y dice, si me pasan a buscar voy. Si no,
Dios nos ayude, ¿no? A servir a Dios, a tener firmeza a lo que Dios nos llamó. Segunda de Corintios 4, versículo 1, ¿qué dice ahí? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Según el ministerio que hemos recibido, no desmayamos. Enfrentamos problemas, lo tiene ahí en el material que después la hermana va a estar dando. Por lo cual nosotros no desmayamos. A veces nos toca la salud. Mire lo que decía el apóstol, dé vuelta a la página, depende de su Biblia, en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué produce? En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te duele, este se desgasta, este se cansa, pero el espíritu se renueva día en día. Te duele las piernas, te duele, nos enfermamos, porque somos hombres normales, comunes, y nos pasa como todo, el cambio de clima. Pero el interior se renueva día a día. Enfrentamos problemas, dificultades, pero aquellos que están firmes, que son leales, que son fieles, tienen firmeza, no desmayamos. ¿Usted está desmayando? Esos son los que corren una milla, corren un poco, y a los 500 metros están sacando la lengua. Al kilómetro no dan más, pero nosotros estamos corriendo una maratón. Todavía sabemos que el Señor está cerca, que viene pronto, pero todavía falta. O cuando el Señor nos llame a su presencia o Él venga a buscar a la iglesia, cuando nos encuentra ya ahí corriendo, constante, creciendo en la obra de Dios. Dios te bendiga, hermano, nos quedamos por acá. La clase que viene vamos a ver el amor, si Dios lo permite. Mire lo que es el amor. ¿Qué es el amor? A mí solo le leo el enunciado, ya vamos a terminar, lo vamos a desarrollar la clase que viene. Póngase de pie, ya estamos orando. ¿Qué es el amor? Según el diccionario, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos complementa, alegra y da energía para vivir, comunicarnos y crear. ¿Se alegra en el amor? ¿El deseo hacia la otra persona? Se va a estar lindo la clase que viene. Si Dios así lo permite y llegamos el próximo lunes, estaremos aquí. Dios les bendiga, gracias por venir, los hermanos que se esfuerzan a estar, los hermanos que nos siguen allá de las redes, un saludo para todos ellos. Oramos, damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir dándonos luz, Señor, y entendimiento. Da tú la sabiduría, Padre, a cada uno de los hermanos. Lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Padre. Gracias te damos en esta noche, te pedimos tu guarde nuestro regreso, nos libre de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.